Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a hacer la corrección a las oraciones que tenían de tarea, que eran estas sentencias de Menandro. Vamos a hacer el análisis sintáctico y la traducción para que este material les sirva a ustedes para autocorregirse la tarea que hayan hecho. Bien, antes de pasar al análisis puntual de las oraciones, querría hacer una breve introducción a Menandro, que es este comediógrafo del siglo IV a.C., ateniense, que es uno de los máximos representantes de lo que se denomina la comedia nueva. Este nombre de comedia nueva lo tiene por oposición a la comedia antigua, que es la comedia propia del siglo V ateniense. El máximo representante de la comedia antigua es Aristófanes, del que tal vez han escuchado hablar o han leído alguna de sus obras. Recordemos que la comedia de Aristófanes es una comedia muy enraizada en su contexto. Es decir, aparece en ella críticas de tipo social, político, críticas a las instituciones, incluso burlas a algunos políticos de la época. Y esto se los menciono por el contraste que podemos hacer con la comedia nueva de Menandro, que es una comedia más bien de costumbres, de situaciones, de situaciones cotidianas, podríamos decir. Entonces esta dimensión política no la encontramos en la comedia de Menandro, sino que más bien tenemos esto que les decía, ¿no? Como la comicidad parte de estos otros elementos más cotidianos, o lo mismo nos vamos a topar con personajes típicos, estereotipados, o sea, populares, pero sí, ya les digo, es simplemente como para marcar una distinción así muy general entre la comedia antigua y esta comedia de Menandro. La obra de Menandro se ha conservado de manera deficiente, es decir, salvo una sola de las comedias, que es el Díscolo o el Misántropo, las demás se han conservado de manera parcial o fragmentaria. De hecho, estas oraciones que nosotros vamos a traducir en este video y en las sucesivas clases también van a aparecer algunas otras sentencias de Menandro, han sobrevivido de este modo, o sea, solo se ha conservado ese fragmento, ese pedacito, esa oración de lo que en realidad eso formaba parte del parlamento de alguno de los personajes de las comedias, pero no tenemos la comedia, sino solamente estas oraciones. ¿Por qué? Porque, si ustedes las leyeron y, si no, ahora lo vamos a hacer juntos, habrán observado o van a observar que son un tipo de oración que nos da un pensamiento reconcentrado, ¿sí? Un refrán o máxima, o sea, de hecho el nombre con el que se conservan es este que les decía, el de sentencias, en griego gnomai es el nombre, que es entonces esto que les decía, como en una sola oración cabe un pensamiento de reflexión filosófica, de costumbres, morales, éticas, hay admoniciones también, después vamos a leerlas y lo podrán comprobar, pero entonces ese es el motivo por el que se han conservado de este modo, porque las comedias no han sido transmitidas a lo largo de la tradición literaria, no se conservó la comedia entera, pero lo que generó interés de Menandro eran precisamente estos pensamientos que esbozaban estos personajes. Entonces esto es lo que ha llegado a nosotros. Tiene la ventaja para un curso de griego 1 que no necesitamos contexto, porque precisamente como tenemos solo ese pasaje, esa oración, nos viene muy bien para empezar de a poquito a leer autores originales, sin retocar, sin modificar, pero con la ventaja de que no necesitamos demasiada explicación contextual, porque de hecho no la hay. Pero como les decía, no la necesitamos porque ya la misma oración ya nos da un pensamiento cerrado que perfectamente lo podemos analizar e interpretar. Así que vamos entonces al análisis. Bien, vamos entonces al análisis de la primera oración, que es Calón, Ferus y Carpón, Hoisemnoi Tropoi. Acuérdense que lo primero que hay que hacer ante una oración es buscar su verbo conjugado. En este caso el verbo conjugado es ferusi, que es el verbo fero, que quiere decir llevar, transportar, aportar, producir, causar. Yo les puse ahí algunos de los sentidos que les va a dar el diccionario. Después tenemos que elegir en relación con las demás palabras de la oración cuál va mejor.
Y fíjense que yo también les marco ahí que es un verbo transitivo, TR, transitivo, que eso quiere decir que de él vamos a esperar un objeto directo. Fíjense que además el sentido también nos lo hace pensar, ¿no? Llevar algo, transportar algo, ¿sí? O sea, así que eso tengámoslo presente para después. Analicemos ahora el verbo ferusi, que es una tercera persona del plural, del presente, de la voz activa, de modo que, como está en plural el verbo, yo tengo que buscar un nominativo plural que funcione como su sujeto. ¿Dónde hay eso en la oración? Ahí, hoi, semnoi y tropoi, ¿sí? Hoi es el artículo y semnoi, terminación oi, tropoi, oi, la terminación oi, que es de nominativo masculino plural, segunda declinación, y entonces a eso le vamos a poner sujeto y a lo que no es sujeto, bueno, predicado. Analicemos por dentro el sujeto. Nosotros tenemos al artículo, hoi, le ponemos atributo. Y después nos quedan semnoi y tropoi, que ahí lo que tenemos que ver es cuál es la palabra que es el sustantivo, que es a la que le vamos a poner núcleo, y la que es adjetivo, le vamos a poner atributo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tropos, lo buscan en el diccionario, es tropos, tropujo, que quiere decir todas estas cosas: dirección, actitud, modo, costumbre, carácter, ¿no? También les resumo algunas de las excepciones, a ver, después ahora elegimos cuál queda mejor. Y tenemos semnoi, que entonces es el adjetivo. Ahí fíjense, les pongo ahí cómo lo encuentran en el diccionario: semnos, semne, semnon, que quiere decir respetable o venerable. Y ahí ya, digamos, les voy adelantando que así es como se pueden encontrar enunciado un adjetivo, ¿sí? Hay, en principio, para estos adjetivos que declinan por segunda declinación y por primera, ahí van a encontrar dos formas de enunciarlos. Esta es una, que es ¿cuál? Semnos es la forma del masculino en nominativo singular. La segunda forma es la del femenino en nominativo singular, semne. Y la tercera forma es la del neutro, semnon, que también es la del neutro que declina por segunda declinación, ¿no? En nominativo. Semnos y semnon, o sea, la primera y la última forma de ese enunciado, ustedes las conocen porque son masculino y neutro, que son de segunda declinación. La que todavía no conocen es semne, que es la del medio, porque es el femenino y declina por primera declinación, que todavía no la vimos, pero aunque sea, de este modo pueden, digamos, ir ya fijando que esta es una forma en la que se pueden encontrar entonces enunciado un adjetivo, ¿sí? Masculino, femenino, neutro, ¿sí? En nominativo singular. Así que, como nos van a ir apareciendo adjetivos en las distintas oraciones, bueno, ya vayan teniéndolo presente. Entonces decíamos, al que es sustantivo, que es en este caso tropo, y le ponemos núcleo, y a semnoi, que es el adjetivo, le ponemos atributo, y lo mismo que al artículo. Entonces, acá empecemos después a ir barajando las posibilidades de traducción, ¿no? Las direcciones respetables, no, las actitudes respetables, o las costumbres respetables o venerables, o los caracteres venerables. Me parece que el sentido, ¿no?, va mejor por ese lado, ¿no? Ahí tenemos que empezar a probar las distintas acepciones, ¿no? Entonces, volvamos al verbo ahora. Ya marcamos los componentes del sujeto, volvamos al verbo. Decíamos que el verbo fero era transitivo. Buscamos un objeto directo que tiene que estar en caso acusativo. ¿Tenemos palabras en caso acusativo de la oración? Sí, tenemos calón y carpón, ¿sí? Y acá entonces, digamos, vamos a marcar las dos como objeto directo, y tenemos que hacer lo mismo que habíamos hecho en el caso del sujeto, es decir, evaluar cuál es el sustantivo, ese va a ser el núcleo de mi objeto directo, y el que es adjetivo le vamos a poner atributo, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué hacen? Buscan en el diccionario y ahí encuentran que carpos, carpú, jo, quiere decir fruto, o sea, es el sustantivo, le van a poner núcleo, y tenemos, fíjense, entonces, el adjetivo, que es calos, calé, calón. Entonces ven otro adjetivo que se enuncia del mismo modo que hemos visto semnos ahí arriba: masculino, femenino, neutro, ¿sí? Os, on, las terminaciones. Y esto quiere decir bello o bueno. Entonces, para, digamos, ir aproximando a una traducción, entonces habíamos dicho los modos venerables, o las costumbres venerables, o los caracteres venerables o respetables, llevan, transportan, aportan, producen, causan bello fruto, ¿sí? A ver,
después ya les digo, yo acá les puse ahí una sola. Los caracteres respetables aportan bello fruto, ¿sí? Pero podrían haber elegido tal vez alguna de las otras acepciones, ¿no? Aportan o producen o causan, también sería una posibilidad, ¿no? Los caracteres o las actitudes o las costumbres respetables o venerables aportan bello fruto. Aclaro, fíjense que en griego el sintagma calón carpón, que es el objeto directo, no tiene artículo, y así es como lo pasamos a la traducción castellana, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que si en general vamos a poder respetar el hecho de que cuando hay artículo en griego lo pasamos al castellano, el artículo determinado, ¿no? Ahí, por ejemplo, en hoisem noi tropoi, los caracteres respetables. Pero en el caso del objeto directo, calón carpón, no tiene artículo, entonces no corresponde que lo agreguemos en castellano. A veces no nos va a quedar otro remedio, porque va a quedar, para el castellano va a quedar rara la traducción si no lo ponemos. Pero entonces la opción es, en este caso, o sea, por ejemplo, ven, yo puse bello fruto, no pusimos nada, como en griego, y la otra posibilidad sería traducir con un artículo indeterminado en castellano. Aportan un bello fruto, ¿sí? Esa sería otra posibilidad. Si quieren, si les gusta más, también podrían apelar entonces a lo que en castellano es al artículo indefinido, ¿sí? Pero bueno, yo de todas formas, bueno, en la medida en la que pueden respetar que en griego no hay artículo y pasarlo hacia el castellano, es una recomendación que si queda bien en castellano la pueden cumplir. Fíjense que me parece que acá queda bien, ¿no? Los caracteres respetables aportan o producen bello fruto, ¿sí? Sin el artículo. Bien, vamos a hacer ahora la oración 2, nomitse adelfus tus alefinus filus. Tenemos acá que el verbo es nomitse, que es una segunda persona del singular en imperativo, ¿sí? El verbo es nomitzo, que es un verbo transitivo, que quiere decir considerar, entre muchas excepciones que seguramente han visto en el diccionario. Bueno, la que va a ir les adelanto para esta oración es esta, la de considerar. Y entonces, fijémonos que decíamos que era una segunda persona del singular. Cuando yo busco algo que esté en singular, que sea el sujeto de este verbo en la oración, no hay, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, nosotros lo que tenemos que poner es sujeto tácito, ¿sí? Y como es una segunda persona, lo que, digamos, por la terminación, ¿no?, de imperativo, decimos que es de segunda persona el singular, reponemos cuál sería el pronombre, ¿sí? Como es que sería el tú, ¿sí? En griego, tú, en nominativo singular, se dice su, ¿sí? Entonces vayan anotándose también esto, va así, bueno, porque van a ir apareciendo de a poquito. Después vamos a sistematizar pronombres, pero bueno, para lo menos para el nominativo, como se dice tú en griego, nominativo, así, sí. Entonces le ponen así, sujeto tácito, sí, que eso entonces quiere decir tú, todo es predicado, ¿sí? Pero acá tenemos que este verbo es un verbo que es transitivo, pero ojo, porque este es un verbo que además puede tener tanto objeto directo, ¿no?, transitivo, pero también puede tener predicativo objetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo considerar a algo con una determinada característica, ¿sí? Entonces, ojo, entonces, porque acá estamos ante un caso de un verbo que no solo va a tener objeto directo, sino que también va a tener predicativo objetivo. Recordarán ustedes que el predicativo objetivo se expresa también en caso acusativo. Entonces, en la oración vamos a tener que prestar atención a cuáles son los acusativos que van a ser objeto directo y cuáles son los acusativos que van a ser predicativo. Si miramos acá en la oración, nosotros, ¿qué acusativos tenemos? Tenemos adelfus, terminación us, tus, alesinus y filus. Son todas terminaciones de acusativo masculino plural de segunda declinación. Entonces, ¿cómo hacemos para decidir cuál de estas palabras forma parte del objeto directo y cuál del predicativo objetivo, ¿sí? Ustedes miran, bueno, empiezo a buscar las palabras en el diccionario y por sentido. Sería una posibilidad que no les puedo decir que esté mal, es un recurso, pero yo les voy a dar una regla que se cumple en general en griego, como toda regla tiene excepciones, pero es una regla a la que le tienen que prestar atención, que es la siguiente. Cuando yo tengo que decidir entre si algo es predicativo y algo es, por ejemplo, objetivo y objeto directo, y lo mismo nos va a pasar con el predicativo subjetivo y el sujeto, pero bueno, eso no es lo que tenemos en esta oración, pero la regla va a ser la misma. Aquello que tiene el artículo va a ser el objeto directo, por ejemplo en este caso, y lo que no tenga artículo va a ser el predicativo, en este caso objetivo. Entonces, ¿cómo armamos esto acá? Lo que tiene artículo, tus, alesinus, filus,
eso es el objeto directo, y lo que está sin artículo, eso va a ser el predicativo objetivo, ¿sí? Entonces, se entendió el problema acá, ¿no? O sea, yo tenía que decidir, porque el verbo considerar, yo les decía esto, la semántica de ese verbo me dice que yo puedo considerar a algo o a alguien de determinada manera, con determinada característica, ¿sí? Entonces, esas dos expresiones van a estar en acusativo, pero una tiene que ser objeto directo y otra predicativo. ¿Cómo lo decido? Ya les decía, apelemos primero, antes de ir a las palabras y a buscar los sentidos de las palabras en el diccionario, apelemos a la sintaxis. Entonces, lo que tiene artículo va a ser el objeto, y lo que no lo tiene va a ser el predicativo, ¿sí? Entonces, después, bueno, vayamos ahora a los sentidos de las palabras. Filos, filu, jo, quiere decir el amigo. Alesinos, on, quiere decir veraz, sincero, verdadero, es el adjetivo. Entonces a eso le vamos a poner atributo, y a filos el núcleo del objeto directo, y adelfos, adelfu, jo, quiere decir hermano. Entonces la traducción de esta oración es: considera hermanos a los verdaderos amigos, ¿sí? El objeto directo de considerar es a los verdaderos amigos, ¿sí? Ese es el objeto directo. Y cómo los considero, esa atribución que se da a partir del verbo considerar relacionado, ¿no?, con el objeto directo, ahí lo tenemos, que es adelfus, y ven que no tiene artículo. Entonces, digamos, esa es la regla que les decía: lo que tiene artículo es el objeto directo, y lo que no lo tiene es el predicativo objetivo, ¿sí? Entonces, considera hermanos a los verdaderos amigos. Bien, vamos a la tercera oración. Adicois filoisin ekakois me sumplecu. Buscamos el verbo conjugado, que es sumplecu, ¿sí? Este es el verbo sumpleco, que quiere decir, ahí lo tienen, enlazar, trenzar, unir. Y en la oración lo encontramos en la segunda persona del singular, de la voz medio pasiva, ¿sí? Así que acá fijémonos después para la traducción cómo nos va a quedar, ¿no?, para la idea medio o la pasiva. Ahora lo comentamos. Entonces, segunda persona del imperativo, de la voz medio pasiva, de este verbo sumpleco, que quiere decir enlazar, trenzar, unir. Buscamos el sujeto, decimos que es una segunda persona del singular. No hay en la oración, ven, adicois, filoisin, ekakois, me, no hay ninguna palabra que esté en nominativo funcionando como sujeto, así que tenemos un sujeto tácito. Su es el pronombre griego en nominativo singular, que lo que traducimos por tú, ¿no? Entonces a eso lo pueden poner así: ST, sujeto tácito, y agregan el su, que es el pronombre entonces de segunda persona, que quiere decir tú, ¿sí? Entonces, si es sujeto tácito, entonces queda todo predicado. Pero ahora, atentos con esto, que este verbo sumpleco no es un verbo transitivo, ¿sí? Este verbo tiene un preverbio, que es ese sum que tienen ahí, que en realidad es un sun, que es una preposición que ustedes se la pueden encontrar en los textos así sueltita, o sea, sun, que tiene el sentido de con. O sea, sun, cuando lo vuelvo a buscar en el diccionario así sueltita, es la preposición que quiere decir con, y rige dativo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en griego les va a pasar muchas veces que van a tener lo que se llaman verbos compuestos, es decir, verbos que tienen una base, que es un verbo que existe así, suelto, o sea, en este caso el verbo pleco existe solo, que quiere decir plegar, efectivamente. Pero muchas veces, entonces decíamos, un verbo base se le puede añadir pegadito digamos, una preposición que cuando está unida a un verbo lo vamos a llamar preverbio, porque está unida ahí al verbo antes. Y esa preposición le va a añadir un matiz, y con ese matiz también le va a añadir un régimen, ¿sí? Es decir, en este caso, a un verbo base, que era pleco, se le añadió entonces ese sum, y digamos, se construyó a partir de eso un verbo que es sumpleco, que es un verbo entonces que lo van a encontrar así en el diccionario, lo deben haber encontrado en el diccionario así, sumpleco. Y esto va a pasar con otros verbos, ¿sí? O sea, es lo mismo, en castellano también tenemos, ¿sí? No sé, les doy cualquier ejemplo para que lo adviertan. Existe el verbo poner y el verbo componer, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es ese componer? Esa es la preposición con, unidad poner, componer. Ven que entonces una cosa es poner y otra cosa es componer, ¿sí? Digamos, les doy un ejemplo
tonto básico ahora para que observen cómo que en castellano también es un fenómeno que existe. Y sacamos entonces, volvamos al griego. Entonces, acá lo que tenemos es un verbo, es un pleco, que así lo encuentran en el diccionario, y que a partir del hecho de que tiene ese preverbio sum, que decíamos que tiene la idea de con, y que sea eso rige dativo, entonces el régimen del verbo sum pleco es dativo. Entonces yo en esta oración voy a tener que buscar dativo o varios dativos que sean entonces lo que se acuerdan que se llamaba dativo régimen. ¿Por qué era un dativo régimen? Porque es lo que, digamos, ese verbo rige dativo. ¿Dónde tenemos dativos en esta oración? Adicois, filoisin y cacois. Bueno, el no, el es la conjunción coordinante. Pero entonces, adicois es dativo, filoisin es dativo y cacois es dativo. Ahora lo vamos a analizar, pero bueno, quería ya que vieran que entonces es el proceso con el que trabajamos siempre, ¿ven? Voy al verbo y me pregunto entonces qué me está pidiendo ese verbo. En este caso me pide un dativo. Antes de pasar eso, aclaro, fíjense que antes de sumplecu está esta palabrita que es me, que es la negación, o sea, es una circunstancia de negación, o sea, lo que traducimos por no. Y aclaro, y bueno, fue apareciendo ya en algún video, que en griego existen dos tipos de circunstanciales de negación, uno que es u y este otro que es me. El me es una negación que aparece con verbos que están asociados con la voluntad, en este caso un imperativo, es claramente asociado con la voluntad, o sea, yo no quiero que suceda algo, entonces doy la orden de que no suceda. Después vamos a ver, es un poco más complejo, pero ahora en esta instancia tomen esto que les digo. Entonces, la negación me va a aparecer con verbos asociados con la voluntad y la otra negación, que es u, va a aparecer con verbos asociados con digamos, por ejemplo, en el presente va a aparecer, o sea, verbos asociados con, por ejemplo, el modo indicativo, la realidad, ¿sí? Esto, insisto, es una simplificación, lo digo para que, por si les sirve para ir también fijando estos detalles que ayudan después, ¿no? Entonces, acá, aclaro, entonces, decíamos que entonces el me está negando al verbo, ¿no? Está ahí adelante. Entonces, de la idea de enlazar, trenzar, unir, en este caso decíamos que era una forma media o pasiva. Bueno, ¿qué forma es? En este caso tenemos que interpretar que es la forma media, ¿no? O sea, no te trences, no te enlaces, no te unas, ¿sí? O sea, esa es la forma de traducir este sumplecu, ¿no? O sea, no te unas, podríamos traducir. Y decíamos entonces que volvamos ahora a buscar el régimen del verbo, que era adicois, filoisin y cacois. Ustedes me dirán, ois lo conozco como terminación de dativo en adicois y en cacois, pero ¿qué pasa con filoisin? ¿Sí? Que yo acabo de decir tan campante que es una terminación de dativo. Bueno, es una terminación de dativo poética, ¿sí? Acuérdense que estamos viendo oraciones de Menandro, es decir, son oraciones que están en un contexto en una obra literaria, y bueno, los autores a veces hacen uso de algunas variantes morfológicas, y esta es una. Hay una forma de escribir los dativos plurales que es que en vez de que terminen en ois, los de segunda declinación, ¿verdad? Terminen en esta posibilidad de oisin, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, se los advierto, se los presento acá, pero bueno, anótenselo también porque, bueno, uno no los pone en los cuadros porque no es no es que aparezca todo el tiempo, pero les va a servir porque es una variante respecto de hoy. Bien, entonces, ¿cómo analizamos esto? Le ponemos dativo régimen, ¿dónde? Entonces, vamos a buscar las palabras en el diccionario. Tenemos el núcleo del sintagma, es el sustantivo, o sea, filos, filujo, que quiere decir amigo, ese es el sustantivo, núcleo. Después tenemos dos atributos. ¿Cuáles son? Adicois y cacois, que están unidos, ahora vemos los sentidos, pero bueno, son dos adjetivos, pero fíjense que están unidos por un e, que si ustedes van al diccionario lo van a encontrar como una conjunción que tiene valor disyuntivo, que es lo que se traduce como o, ¿sí? Eso es una disyunción, o una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto, entonces, cuando ustedes tienen una conjunción, la conjunción lo que hace es unir elementos que están al mismo nivel sintáctico, ¿sí? Dos sujetos, dos verbos, en este caso, dos atributos, que son entonces adicois y cacois.
¿Qué le ponemos a la conjunción? NC, que es nexo coordinante, porque coordina, une dos cosas. Y ahora, bueno, vayamos a los sentidos. Adicois, fíjense que ahí tienen el enunciado que es adicos, adicon, y lo traducimos como injusto. Fíjense que tienen, no sé si les suena, pero bueno, tienen esa raíz dic, la pueden asociar con la justicia, dique, y esa alfa es lo que se llama una alfa privativa, ¿sí? O sea, que niega lo que sigue después, ¿sí? Entonces, esto por eso lo traducimos como injusto, ¿sí? Son detalles que, digamos, de nuevo, yo se los voy dando para que por ahí les sirven para ir deduciendo cosas. Bueno, entonces, adicos on, fíjense que es una segunda forma de enunciar un adjetivo. Nosotros hasta ahora, los que nos habían aparecido eran las terminaciones os e on, es decir, eran la forma del masculino, la forma del femenino y la forma del neutro en nominativo singular. Hay una, y yo les había avisado que hay otra forma de enunciar los adjetivos. Bueno, esta sería otra posibilidad, que es adicos on. La primera forma es, digamos, ustedes la reconocen, es como la forma del masculino en nominativo, que en realidad va a valer para femeninos también, bueno, lo vamos a ver después. Y adicon es la del neutro, esa va a valer para o sea, va a estar siendo atributo de sustantivos neutros. Pero bueno, nada, se los menciono porque si bien todavía no sistematizamos adjetivos, me interesa así que vayan observando cómo se enuncian, ¿sí? Y después, bueno, tienen el adjetivo cacos, caque, cacón, que ahí sí el enunciado es como los que veníamos viendo, os e on, masculino, femenino, neutro, segunda declinación, primera declinación y segunda declinación, que se traduce como feo o malo. Este es el opuesto a calos, cale, calón, que apareció antes, ¿no? Que era lindo o bello. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Entonces, no te unas, ven ahí, entonces no te unas a amigos injustos o malos, ¿sí? Podríamos hacer traducido también no te unas con, ¿sí? Ya les digo, ese preverbio shun, lo que es el que da la idea de con, no te unas con amigos injustos o malos. Y observen cómo de nuevo, fíjense que en la oración, en el dativo régimen, no tenemos artículo, y en castellano yo no lo pongo y, digamos, tiene perfecto sentido, ¿no? La oración, no te unas a amigos injustos o malos. Bien, la siguiente oración es en tois cacoisitus filus euergete. Ahí tenemos el verbo conjugado que es euergete, pero aclaro que este es un verbo contracto que yo descontraje, se los aviso por las dudas, porque bueno, estas son oraciones originales, o sea, no son como otras que eran más o menos retocadas o algunas inventadas por mí didácticamente. Estas son oraciones de Menandro. Lo único que hice acá fue retocar, que este es un verbo contracto, que para no introducirnos en ese tema, solamente lo que hice fue descontraerlo. Y sí, fíjense ahí que huerguete es un imperativo, ¿no? En la segunda persona del singular de la voz activa. Y el huergueteo es hacer bien a alguien con acusativo. Así ya tenemos el sentido del verbo. Fíjense de nuevo que ahí en el huerguete, decíamos segunda persona del singular, no está, digamos, en tois, cacois y tus filus, no hay ningún, buscamos un nominativo singular, no hay, entonces de nuevo le vamos a poner a eso sujeto tácito, ahí su, que es el tú, y todo es predicado. Entonces, sujeto tácito su, huerguete, volvemos al verbo, huergueteo, decíamos que rige un objeto directo, o sea, porque es hacer bien a alguien con acusativo. ¿Cuál es entonces mi objeto directo? Tus filus, acusativo masculino plural, ya nos apareció los amigos. Entonces, la traducción de esto es, haz bien a los amigos, y lo que me queda ahí es este en tois cacoisi, que es un circunstancial de lugar. ¿Cómo está compuesto ese circunstancial de lugar? Que abajo le ponen directamente C de circunstancial. Tenemos la preposición en, que rige dativo, le ponemos nexo subordinante, y a el dativo que rige esa preposición, término. Tois cacoisi, ahí aparece de nuevo, fíjense que esto es, a ver, dos cosas. El adjetivo cacos, caque, cacón, que quería decir feo o malo, pero que acá
no está funcionando como adjetivo, porque no hay más palabras en ese sintagma, más que el artículo y el adjetivo, pero ¿se acuerdan cuando vimos artículos que dijimos que el artículo podía tener la posibilidad de sustantivar adjetivos? Entonces acá, cuando yo tengo entonces tois kakoisi, o sea, el artículo con el adjetivo, eso es, ahora lo vamos a ver, es como algo así como lo malo, los males, ¿sí? Ahora, bueno, lo malo sería si es en singular, en este caso serían los males en plural, ¿sí? Las cosas malas en plural, eso es como una posibilidad de traducción, por ahí un poco, al principio por ahí les parece que es un poco torpe, pero yo para que vean de dónde sale, ¿no? O sea, aparte de esta idea de, por ejemplo, entonces que yo voy a tener to, cacón, es lo malo, y en plural, ta, caca, las cosas malas, y entonces ahí vamos ahora a ver cómo lo traducimos en dativo, pero para que recuerden que esa sería la cuestión de la sustantivación, ¿no? Ponerle el artículo en neutro, entonces toca con lo malo, taca acá, las cosas malas o feas. Y entonces acá entonces tenemos en tois kakoisi, que decíamos en más dativo es la preposición en, que quiere decir en las cosas malas, en los males, es una posibilidad de traducción, y a todo le ponen circunstancial. Y en los males haz el bien a los amigos. Esa es la traducción. En los males haz el bien a los amigos. Fíjense además que ahí tienen la terminación oisi, de esa terminación poética de dativo plural que ya nos había aparecido en la oración anterior. Era lo otro que desde el punto de vista de la morfología que me interesaba señalarles. Bien, vamos a la oración número 5, logos dioikei, ton brotón bion monos, en donde acá el verbo es dioikei, que también es un verbo contracto, pero acá no lo descontraje porque con la terminación ei creo que reconocen bien que se trata de una tercera persona del singular. El verbo es dioikeo, ahí está lo del verbo contracto, es en esa terminación eo. Los verbos contractos serán enao, eneo y enoo, ya van a aparecer, pero bueno, se los voy metiendo de a poco. Y dioikeo quiere decir administrar o gobernar, que ya por el sentido nos vamos nos vamos dando cuenta que es un verbo transitivo. Volvamos al verbo, decíamos, tercera persona, el singular. ¿Tenemos un nominativo singular que funciona como sujeto? Sí. ¿Cuál es? Ahí lo tienen, logos. ¿Se acuerdan de esta palabra? Logos, que quiere decir palabra, discurso, razonamiento. Entonces yo ya ahí marco el sujeto logos, y todo lo que no es sujeto es predicado. Ya lo dejamos marcado. Bueno, vamos ahí entonces a buscar decíamos, dioikeo es transitivo, buscamos una palabra que esté en acusativo, que funcione como su objeto directo, y la tenemos ahí, que es ton y bion. Y en el medio de ton y bion tenemos un genitivo, así que vamos a ver que ese genitivo está en lo que se llama una posición atributiva. Esto quiere decir que es una palabra que se encuentra entre un núcleo sustantivo y el artículo que determina a ese sustantivo. ¿Ven ahí? Ton bion, que digamos, ven que claramente son las dos palabras que están en acusativo masculino singular, y en el medio tienen a ese genitivo que está en, decíamos, lo que se llama posición atributiva, que lo que, digamos, es una forma que tiene el griego de expresar que efectivamente ese genitivo brotón está siendo el especificativo. ¿Se acuerdan? Genitivo, que una de las posibilidades era especificativo, bueno, acá va a ser eso, es el especificativo de bion y de no otra palabra de la oración, ¿sí? Entonces retomo. Ton y bion claramente son las dos palabras que están en acusativo, o sea, esas son claramente mi objeto directo, pero el objeto directo es un poco más grande. ¿Por qué? Porque en el medio de ton y bion me puso entonces el autor en lo que se llama posición atributiva, que es entre medio del artículo y su núcleo sustantivo, una palabra que está en genitivo. Entonces se acuerdan que de las funciones básicas del genitivo, una era la de traducirlo como de, y en ese caso ponerle especificativo. Bueno, entonces ese brotón, que está en genitivo plural, a mí no me va a quedar dudas de que depende de bion, ¿sí? No de otra palabra de la oración, ¿sí? Esto se llama, es eso, la posición atributiva. Es un tema que ya vamos a ver, pero se los voy adelantando, ¿sí? Vamos al significado de las palabras. Entonces, brotos, brotujo, quiere decir mortal, ¿sí? Después tenemos bios, ujo, que quiere decir vida. Y entonces ahí vamos de a poquito. Decíamos entonces, logos, palabra
razonamiento, por ejemplo. Entonces, la palabra, el razonamiento, administra o gobierna la vida de los mortales, ¿sí? Brotón, bion, lo traducimos así, la vida de los mortales. Y monos, el diccionario nos dice que es un adverbio, que lo podemos traducir ahí como solamente, y le ponemos si es un adverbio circunstancial. Entonces, solo o solamente, ¿no? El pensamiento o el razonamiento gobierna la vida de los mortales, ¿sí? Solo el pensamiento, solamente la palabra, entendiéndola, ¿no? Como el discurso también podría ser, gobierna, administra la vida de los mortales. Aclaro que ese monos, el diccionario nos habilita, o sea, ustedes van al diccionario y hay una parte que dice que monos adverbialmente, o sea, puede funcionar como adverbio, quiere decir solamente. Aviso que por ahí podría haber otra interpretación para ese monos, pero bueno, ahora no lo menciono solamente por si a alguno se le ocurrió. Bueno, cualquier cosa me lo pueden preguntar. Pero bueno, el diccionario nos dice que monos puede ser adverbio y lo otro con la idea esta de solamente o solo. Y aclaro otra cosa, ven que acá logos no tiene artículo, y yo lo traduje con artículo, el pensamiento, la palabra. Hay veces en las que no nos queda otro, o sea, decir pensamiento gobierna la vida de los mortales es raro. Sí, entonces lo aclaro por las dudas. Así que hay casos en los que nos vemos forzados en castellano poner el artículo porque es una cuestión de entendimiento y de que quede gramatical y quede con sentido en castellano. Bien, vamos a la última oración, que es muy fácil porque el vocabulario ya lo conocen porque fue apareciendo, que es cacoi, ferusi, carpón, hoi, jacoi, filoi. A ver, tenemos ferusi, es el verbo conjugado que está en la tercera persona del plural. Es este verbo fero que, ¿se acuerdan? Que quería decir llevar, transportar, aportar, causar, producir. Tercera persona del plural. Entonces buscamos un nominativo plural o varios nominativos plurales que funcionen como sujeto y los encontramos ahí en hoi, cacoi, filoi, ¿sí? Esta oración es muy similar a la que vimos al principio. Y también, bueno, los sentidos de las palabras ya las conocen porque también aparecieron. ¿Qué tenemos ahí entonces? Bueno, sujeto, predicado, ya entonces lo que no es sujeto es predicado, y dentro del sujeto tenemos que el núcleo es el sustantivo, acuérdense, filos, jo, amigo. Bueno, el artículo hoi es atributo, y cacoi es el adjetivo, cacos, caqué, cacón, así se enuncia, que quiere decir feo o malo. ¿Sí? Entonces, los amigos malos, sería, ¿no? una traducción posible, los malos amigos. Y ahora en el predicado vemos que el verbo fero es transitivo, ya nos había aparecido, llevar, transportar, aportar, causar, producir algo. Necesitamos un objeto directo, eso es lo que quiere decir transitivo. Y en esta oración lo tenemos ¿dónde? Ahí en cacón, carpón, ¿sí? Que es un masculino en acusativo singular, ¿sí? Como se analiza por dentro, acuérdense, lo que es el sustantivo le ponen núcleo, ahí el sustantivo es carpos, carpujo, que quiere decir fruto, y en cacos, bueno, es la misma palabra que apareció en cacoi, pero ahora estaba en acusativo singular, que quiere decir malo, ¿no? Malo, feo. Entonces, atributo cacón, porque es el artículo, y carpón es el núcleo. La traducción, bueno, muy fácil, ¿no? Porque es muy parecida a la primera oración, pero bueno, es a propósito para también ir practicando vocabulario. Los malos amigos aportan mal fruto, ¿sí? Bien, eso es todo, así que espero que les haya servido para, bueno, autocorregirse si habían hecho entonces la tarea. Y bueno, en otros videos también vamos a continuar con algunas otras sentencias de Menandro. Lo que, en todo caso, lo que sí les pido, los invito, es a que también piensen en el sentido que despiertan estas máximas, estas sentencias, estas ideas morales, estos consejos que aparecen en estas oraciones de Menandro, porque también son un reflejo de el
pensamiento griego de la época, así que, digamos, yo obviamente que el ejercicio apuntaba solamente a las cuestiones de sintaxis y de traducción, pero no quería dejar de mencionar esto, que también vayan teniendo presente cuáles son las ideas que subyacen a estas máximas, a estas sentencias, porque nos dan a conocer algo del pensamiento griego antiguo. Así que bueno, eso es todo entonces. Seguiremos, ya les digo, con más sentencias de Menandro en sucesivos videos. Muchas gracias.